時の様子をキューバ国営放送の画面で見てみることにしよう。ペドロ・ロドリゲス、画面は乱れているが彼のフォーム。 Aquí viene, le tiene un batazo alto, largo, se va. Horror tremendo por el Excel de Pedro José. Pone delante a Cuba 2-1. Su cuarto jonrón en la Serie Mundial. Y en Mundiales, su jonrón número 11. Ven ustedes la pelota como viaja. Y se va a meter en el pasillo entre la primera y segunda secciones de gradería. Marcador Cuba 2, Japón 1. Japón es una de las grandes potencias o uno de los tres grandes polos de béisbol en el mundo. Deporte que empezó allá, vamos a decir que en fecha mucho más reciente que en otros países, sin embargo, un fútbol no conozco un fanático como japonés, no existe. Con aquel fútbol, así sea el peor juego del mundo, el peor equipo del mundo, ellos se lo toman muy a pecho el béisbol. Tratando desde el fanático. Muy bonito. O sea, la primera referencia que tengo, no tengo muchas, pero esa es la que tengo, los Gigantes de Tokio cuando fueron a Cuba en 1955 y tuvieron un tope con los Cuban Sugar King. Para hablar de los primeros encuentros del béisbol cubano con el béisbol japonés, tenemos que remontarnos al año 1955, donde el equipo de los Gigantes de Tokio, una franquicia muy famosa en la liga japonesa, la que más títulos tiene, vino a jugar una serie de 3 partidos contra los Super Cuba King. Este equipo japonés estaba haciendo una gira por el Caribe y una de las plazas a las cuales visitó fue La Habana, en cuyo lugar realizó 3 juegos con el equipo de AAA que tenía Cuba en su momento, que eran los Cuba King. Eso fue en marzo del año 55. Serie que ganó los Cuba King 2 juegos a 1, pero el béisbol japonés dejó una impresión grata entre la afición cubana y entre los entendidos del béisbol aquí en la isla. Bueno, todo el mundo se quedó impresionado con el béisbol japonés, un béisbol rápido, defensivo. No era ese bateador, no tenía esa gran ofensiva, pero bueno, muy rápido y defensivo y buenos pitches, los pitches con buena velocidad. Fue la característica que tenía ese juego. Nunca se había visto, primera vez que se vio, y bueno, los estadios fue un éxito total de taquilla, el estadio se llenó, estaba lleno, y entonces, vuelvo y repito, una cosa que primera vez se veía aquí. Gracias a ese tope, ellos después adquirieron a Obón, Roberto Obón. Esa visita da el traste de que incluso se lleva o se firma a un pelotero cubano hacia Japón, que en este caso el caso de Roberto Obón, que fue el primer pelotero latino que logra o que llega a jugar en Japón. Un shortstop muy ágil, que se destacó robando base en la liga japonesa. Aunque se va con los Gigantes de Tokio hacia Japón, al final no juega con los Gigantes de Tokio, sino desarrolla su carrera con un equipo que se llamaba los Hankyu Brave. Creo que era el tío de Raúl Reyes, que lo conocí personalmente en Japón. El plato fuerte de él fue que obtuvo muchos, porque era un jugador muy veloz, y obtuvo muchos
campeonatos de base robada, es decir, muchos lideratos de base robada. Fue líder de base robada varias veces ahí en Japón. Y causó buena impresión que esto hizo que empezara el béisbol japonés a interesarse por los peloteros latinos. Después de Borbón, los otros cubanos que hicieron contacto con el béisbol japonés fueron 3. Soy Luis Versalles, Román Mejía y Chico Fernández. No jugaron mucho, pero bueno, fueron a ese béisbol y tuvieron un rendimiento aceptable en esa pelota. Que yo recuerde, la primera vez que yo supe de que en Japón se practicaba béisbol fue en el año 1972, cuando fue el equipo japonés al mundial de ese año, que llevaron al pitcher submarino, Furuya creo que se llamaba. Esa fue la primera vez que oí hablar del béisbol japonés. En el mundial de 1972 fue el otro contacto que tuvimos con el béisbol japonés. Fue ahí en Managua, Nicaragua, y ahí nos enfrentamos a Japón de nuevo. Y no habían cambiado mucho su forma de jugar, o sea, seguía siendo un equipo de peloteros rápidos, buena defensa y lanzadores de buena velocidad. Entre ellos hubo uno que se destacó mucho, Hideo Furuya, que impactó muchísimo en ese mundial. Este es Hideo Furuya, el enigmático serpentinero de los lanzamientos submarinos. Nótese la peculiaridad y gran sincronización en su estilo de picheo. Su velocidad es considerable y su control casi perfecto. Y ahí causó sobre todo una gran impresión el picheo japonés. Era la primera vez que se veía al picheo submarino japonés. Incluso lo mejor de este equipo japonés fue el picheo, que incluso llegó a ser, junto con el cubano, los dos mejores staff de picheo de ese campeonato mundial. Antológico, el duelo de José Antonio Huerga contra Furuya. Y Huerga le metió 2-0, incluso Huerga le dio hit también, empujó de carrera en ese famoso mundial de Nicaragua en 1972. El juego agresivo de los cubanos les abrió el camino del plato en la segunda entrada. Ejerció un pleno dominio sobre los cubanos. José Antonio Huerga se presenta en una de sus grandes noches de series mundiales. Sus lanzamientos rápidos a la altura de las letras y el dominio de su curva causan serios estragos entre los bateadores nipones. Este es el meteoro Hideo Ikegaya, el hombre de la bola de humo. Un sencillo del jardín central de José Antonio Huerga, unido a un leve parpadeo de la defensiva de los japoneses,
segunda carrera de los cubanos en el octavo episodio. Huelga sigue intransitable. Nueva e importante victoria de Cuba, que continúa a ritmo victorioso su camino hacia el título. La primera visita o tope ocurrió en 1974. Se jugaron 8 equipos en Japón, donde el equipo nacional de Cuba fue a ese país, a la tierra del sol naciente. Era todavía la época de bate de madera, de bolas muertas y del tremendo picheo que traía Cuba. En esos años 72, 73, 74, en todos esos eventos internacionales, Cuba y Japón se disputaban quién era el del mejor staff de picheo. Lo de Japón era tremendo. Japón, por ejemplo, en esos primeros años le hizo mucho daño a la mayoría de los bateadores cubanos con los lanzamientos submarinos. Siempre característica de los pitchers japoneses, su aterradora velocidad, supersónicos, su tremendo control, muy fuertes, pero duraban pocos años. Famoso Yamaguchi, Furuya, varios, se me escapan varios realmente. Estuvo esa gira de 8 juegos en Japón, fue tremenda experiencia. Y después ellos devolvieron la visita a Cuba, jugaron en todas las provincias, contra Azucareros, en Santa Clara, o sea, hasta que se enfrentaron de nuevo al equipo nacional de Cuba, 3 juegos. Cuba salió airoso, fue famoso, repito, Yamamoto, fue repartiendo ponche por Yamamoto, no, fue famoso Yamaguchi, creo que le pusieron incluso un nombre del expreso de la serie 30 por las aventuras, creo que le decían algo así. Fue repartiendo ponches por todo el país. Solamente 2 peloteros cubanos le dieron jonrón. Fueron Lázaro Pérez y Pedro José CHEITO Rodríguez, que era novato en el equipo cubano. Se acabó en Japón, por cierto. Los primeros encuentros también que te puedo así recordar fue una visita que hizo un equipo amateur de Japón aquí a Cuba, que estuvo aquí, estuvo en Camagüey, estuvo en varios lugares de Cuba, incluso Miguel Cueva hace su retiro oficial en uno de los encuentros que desarrollaron con ese equipo. Después en el año 74 tuvimos la visita de Japón, ya que nosotros los habíamos visitado a ellos en Japón, entonces nos devolvieron la visita a un tope que fue una gira que hicieron por distintas provincias aquí de Cuba, varios juegos, echaron como 8 o 10 juegos más o menos, no recuerdo bien ahora. Y tuvieron un resultado aceptable, ganaron como 2 o 3 partidos. O sea, perdieron más o ganaron, pero bueno, tuvieron como 2 o 3 partidos que ganaron. Y dejaron buenas impresiones algunos peloteros, los pitchers, el SEñOR, tuvieron un SEñOR que se destacó mucho también, un receptor que llamó mucho la atención, un catcher que tenía tremendo brazo. Hay un juego ahí que le salen al robo como 2 o 3 veces y a los 3 los cogió. Eso impresionó mucho a la gente, el tipo demostró que tenía un brazo de mosquete. Y ese fue, después del Mundial del 72, fue la otra visita que tuvimos, el otro contacto que tuvimos con el béisbol japonés. Después tuvo el famoso Mundial del año 80 en Tokio, en Korakuen, el penúltimo juego del Mundial, pero que le daba a Cuba el título, donde se enfrentaron. Japón empezó a trazarse la estrategia de poner 3 pitchers a Cuba cada 3 innings, estuvieran como estuvieran, y al final cerraron, abrieron el 7º inning con su mejor pitcher, era el líder en carreras limpias del Mundial con 0.00, y al primer bateador, al primer lanzamiento, jonrón de Antonio Muñoz, que era el 5º bate del equipo Cuba, el Cuba campeón. Vine cuando yo estaba ahí le bateaba, y los japoneses no bateaban mucho en esa época. Vine antes de empezar el juego le pidió a sus compañeros que nada más que él quería una sola carrera. Eso es lo que es la anécdota que siempre ha contado Muñoz. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Muñoz dio jonrón, vino efectivo y dominó. O sea, fuimos campeones mundiales. Listo el pitcher. Aquí viene. Le tira un batazo alto, largo al right field. Se va. Se fue. Jonrón para Antonio Muñoz. Pone delante a Cuba en este decisivo juego.
A partir de la década del 80, con la entrada en el béisbol japonés como presidente de la Federación Japonesa de Ichiro Yamamoto, un directivo japonés que era muy amante del béisbol cubano. Tan era así que empiezan o aumentan los contactos entre el béisbol japonés y el béisbol cubano en lo que respecta a los todos. Empiezan a venir muchos equipos japoneses aquí. En el año 81 viene el Primera a jugar aquí a Cuba. Fue hasta 84, mayo y junio de 84, que hubo otra visita de un equipo cubano a Japón. Jugaron 6 juegos. Muchas veces, ojo, no jugaban solamente contra el equipo nacional, sino contra, por ejemplo, los Prince Hotel, o sea, equipos locales. Igual, se repetía lo mismo. El picheo de Japón, la defensa, y ya Japón empezó a batear más con más poder a batir. Ellos desarrollaron, por ejemplo, pelotas muy vivas, fueron mejorando mucho. Los bates de ellos eran los bates que más botaban, los bates de aluminio. Ellos siempre estuvieron muy desarrollados en todo. En esa época usaban mucho los, que a veces le hizo daño a algunos jugadores cubanos en la defensa, césped sintéticos. Principio de noviembre de 1988 jugaron, creo fueron 6 partidos, ¿no? En 5 partidos. 5 partidos jugaron en Santiago de Cuba, en Latino. Creo que 2 en el Latino, y 3 en el Latino y 2 en Santiago de Cuba. Fue el primer equipo profesional después del año 61 que visitó a Cuba a jugar béisbol en Cuba, de cualquier país. Fue el Hiroshima Toyoka, que en aquel momento era el cuarto mejor equipo de las grandes ligas japonesas en ese preciso momento. Fui invitado a la colonia japonesa a una representación, fue aquí de La Habana, los invitados. Pues no tuvimos contacto con los peloteros ni con directivos, o sea, a nivel de nosotros colonia. A lo mejor a nivel de embajada, sí. Me parece que sí, porque ese día estaba el cónsul, estaba el económico también, o sea, ahí en la parte de nosotros. Me hubiera gustado haber tenido, pero no jamás. Pero la bola se metió en el jardín central. Tiró muy bien además a la goma Hermidelio Urrutia. Miren el tiro. Allí mismo la puso. Para poner. Le tira, sacó Machucón. La bola está dentro del terreno. Fildea Pedro Luis. Out de catch la primera. A ver, rolling por encima de la segunda. Va el camarero Padilla. Recoge, pisa un out. A primera, doble play. Y hasta. Se fue el de primera, le tira, saca rolling por el box, captura, tiro a segunda, un out, devuelve a primera y out, doble play. Hacia el jardín central, la busca Hermidelio Urrutia hacia su izquierda. La captura de Hermidelio, el hombre segunda sale, pelota Moa. Ahí está al lado del banco, la capturó. Lento al campo corto, viene Benecer, recoge el tiro a primera, anota una carrera. Esta visita causó gran expectativa en Cuba, como era el primer equipo profesional que venía a jugar a Cuba, causó una gran expectativa. Como era un equipo profesional, es decir, Cuba no tenía noción de lo que era un equipo profesional, después de tantos años que no se jugaba profesional en Cuba, y la expectativa fue tan grande que incluso se llegó a pensar, ¿no? Es decir, que los japoneses podrían vencer a los cubanos. Ellos no trajeron a su equipo principal, trajeron un equipo de segunda sucursal, de la segunda sucursal, con algunos peloteros de primer nivel. ¿Qué ocurre? En este tope, Cuba gana el tope 4 juegos a 1. Los japoneses jugaron con bate de madera, los cubanos jugaron con bate de aluminio. Aquí jugaron varios partidos y dejaron buena impresión. El tope lo ganó Cuba, por supuesto, pero dejaron buena impresión, gustó mucho la forma de jugar.
y llamó la atención varios jugadores. No vinieron en sí con el equipo regular, trajeron algunos del equipo regular, pero más bien era el equipo de la sucursal de ellos, los que vinieron aquí. Pero bueno, y con 2 o 3 peloteros de su principal liga. La línea, miren ustedes, Ninieso estuvo a punto de golpear al pitcher Pablo Abreu. Germán Mesa hizo un gran esfuerzo. Lázaro Valle. Sombrío ya viene, le tiró un batazo altísimo por el jardín derecho a la grada por el right field, la sacó. Miren ustedes, home run, elevadísimo, pero elevado de verdad. Miren ustedes como la pelota cayó sobre el techo de la grada por el jardín derecho. El juego 5-5 en el quinto inning. Un batazo al jardín derecho, va hacia atrás el right fielder y se fue a home run por el jardín derecho. También hay cuenta para Nichida. Un cambio de velocidad, batazo largo hacia el right field, la bola se va elevando y se fue de home run. Utiliza con batazo largo por la banda izquierda, la bola se va elevando y la bola se fue de home run. No vinieron con los peloteros élite de ellos, vinieron más bien con peloteros de la granja, porque eso sí lo escuché ahí que lo dijeron. O sea, lo dijo, no sé si fue el cónsul o el económico, dijeron no, porque ellos sí como parece que conocían los peloteros. Pero siempre el intercambio es bueno, hermano, porque yo me imagino que aquí los entrenadores cubanos, cuando venga un intercambio hacia cualquier equipo profesional, tú empiezas a grabar y a copiar. Sistema de entrenamiento, cómo es la parte técnico-táctico, los drills, me imagino yo, no sé, porque el béisbol profesional es completamente diferente al que jugamos nosotros. Sí, mira, yo recuerdo en aquel tiempo del atleta, cuando vino un equipo japonés aquí a jugar. Recuerdo que Japón jugaba béisbol de otra manera. El béisbol de Japón era un juego pequeño, juego donde para ellos hacer una carrera era lo más importante. A veces no era mantener jugadores en base para de esa manera hacer un racimo de carrera. Ellos a veces utilizaban el toque de bola en función de la situación táctica de juego, inclusive antes del quinto inning, y eso, bueno, Japón jugaba el béisbol de esa manera. No tenía bateadores de largometraje, tenía buenos corredores, se caracterizaba los equipos de Japón por tener un buen picheo, una buena defensa. Y 2 impulsadas. Le tira second batazo largo al jardín central, va atrás, da un salto y captura. Aprovechar para reiterar a los televidentes en la ciudad de La Habana nuestras excusas porque no, el Ministerio de Comunicaciones de Televilla está fuera del aire. Lamentamos mucho que esto esté sucediendo. Paso largo al jardín izquierdo, hacia atrás, da un salto y la capturó allá en lo profundo. A paso duro al campo corto, recogió el torpedero, suelta y out. A paso entre right center, se tira la capturó el jardín central en el chundeo. Ahí va Rolling por tercera, capturó Kataoka. Le tira y saca línea por tercera, se la llevó ante esa lista. Kataoka al tiro, el out de error. Un ponche, nadie entró en circulación. Cuba recibe 0 en Hiroshima por batear. Línea por tercera, pifió, la recuperó y sacó en segunda. Fue que se desplomó allí el dolor. Muy pero muy valiente para Ponche. Esta buena jugada de Cohen en tercera base y quedaron 2 hombres en circulación. Le tira, saca Rolling, encargado segundo del camarero. Buen tiro, el tiro en el aire a primera. Y Cuba es un equipo, una amalgama de peloteros del equipo A con prospectos que estaban en esos momentos surgiendo y que tenían un gran talento. Ejemplo de esto es que es primera vez que en este equipo juega o hace un equipo Cuba, Germán Mesa. Bajo la sin strike. Toca la bola, quick play. Viene para la nova, el tiro, quieto el home. Jugada del BEISBOL, el equipo cubano que funciona. No veíamos este béisbol en un equipo cubano. Es verdad. Es también la mano de Pineda. Claro. Y viene el tiro, saca Rolling entre tercera y short. Llegó Mesa, incómodo, el tiro a primera y Rolling a la derecha, incómodo. Ahora el Rolling cerca de segunda, a Mesa, fidea la pelota, pasado segunda, ahora de short a primera. Y para nosotros fue tremendo. Cuba hizo un equipo Cuba, confeccionó un equipo Cuba muy interesante.
similar al que había confeccionado en el año 85 para la Copa Simón Bolívar, la primera y única Copa Panamericana que hubo, y la primera Copa Meteoro. Que aquel equipo fue una mezcla de Cuba A, pero figuras jóvenes del Cuba A con figuras del Cuba B y el equipo juvenil. En este caso no incluyeron peloteros del equipo Cuba juvenil, pero sí muchos peloteros del Cuba B y las figuras jóvenes, que algunas veces la mayoría de ellos no eran ni regulares en el equipo Cuba A, y aquello fue tremendo. Y Cuba lo hizo muy bien. Me acuerdo que ellos decidieron jugar con bate de madera. Cuba se mantuvo con el aluminio, pero eso fue opcional. Y nosotros vivimos mucho, con mucha intensidad a aquellos encuentros. Y Cuba tenía un gran béisbol en esa época. Repito, no era el equipo cubano. Aunque bueno, tenía Valle, tenía Palomera Abreu, tenía Arocha, tenía Lázaro Vargas, tenía Padilla, tenía Pedro Luis Rodríguez, tenía Miguel Urrutia, pero es que el equipo B era Leonel Moa, Venezuela Godine, lo hizo muy bien ahí. Y fue tremendo para nosotros eso. Cuba tiene, cuando aquello tenía tremendo nivel en el béisbol, o sea, te había talento, mucho talento. Si tú no venías en forma, te paso por arriba, con toda la diferencia que puede haber. Sí, eran peloteros que tenían nivel. Pero que tienen talento, que sí, son amateurs, pero prácticamente son profesionales. Le faltan 2 o 3 pinceladitas para lograr ya el grado de ser profesional puro, pero tienes el talento que es grandísimo. El segundo inning batea el equipo cubano con Padilla. Le tira con fly, largo, larguísimo al jardín central. La bola se va elevando. Y la bola se fue de home run. Miren ustedes la conexión. El jardinero fue hasta lo último. Matsubayashi. Lanzador zurdo, José Nakamura. Ahí va un batazo largo entre right centro, a lo profundo. Van los dos y la bola se fue de jonrón cuadrangular de Pedro Luis Rodríguez. Un batazo al jardín central hacia atrás, a lo profundo, corre mucho el jardinero central, va llegando y la bola se fue de jonrón. Por el mismo centro del terreno, la bota Luis Álvarez. Primero. Ahí va un batazo al jardín izquierdo, hacia atrás, a lo profundo, la pelota se fue de jonrón por encima del techo. Por encima del alero del jardín izquierdo, qué batazo el de Pedro Luis. Medio por esa banda. Ahí va un batazo largo, se recibe, rápidamente, CHEITO, la bola se va elevando, Martínez. Ahí va un batazo elevado al jardín izquierdo, hacia atrás, y la bola se fue de jonrón.